¿Acaso no ves que en casa la cosa está mejor? ¿Qué puede pasar por tu que te arme tal frustración? Clase virtual, clase virtual. 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te tienes que bañar y no hay estrés de manejar. Siempre temprano, ahora es muy fácil, clase virtual. Puedes enseñar con gusto, pijama o tu edredón. El taco está por gusto, descalza es una opción. Si tienes hambre no sufres, la refri muy cerca está. Y si quieres ir al baño, ya no tienes que aguantar. Clase virtual, clase virtual. Enseña sentada cerca a tu casa, clase virtual. 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te tienes que bañar y no hay estrés de manejar. Siempre temprano, ahora es muy fácil, clase virtual. Puedes enseñar con gusto, pijama o tu edredón. El taco está por gusto, descalza es una opción. Si tienes hambre no sufres, la refri muy cerca está. Y si quieres ir al baño, ya no tienes que aguantar. Clase virtual, clase virtual. Enseña sentada cerca a tu casa, clase virtual. Clase virtual, clase virtual, lejos del kiosco, qué bien tú sabes, te hace engordar. Si un niño se porta mal, ya no te tienes que enojar, solo mute, asumes la gloria, clase virtual. Así que ya sabes, Ariel, pobre de ti que te estás quejando, porque el próximo año vas a enseñar 8 horas diarias parada. Y vas a extrañar los milagros del Zoom y de la clase virtual. Clase virtual, clase virtual, clase virtual, clase virtual, clase virtual, clase virtual, clase virtual. Oye, Ariel, he escuchado que le estás pidiendo al director que regrese en las clases presenciales, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Tú crees que las presenciales te iría mucho mejor? Y sueñas con ir afuera, ¿qué tal la equivocación? ¿Acaso no ves que en casa la cosa está mejor? ¿Qué puede pasar por tu que te arme tal frustración? Clase virtual, clase virtual. 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te tienes que bañar y no hay estrés de manejar. Siempre temprano, ahora es muy fácil, clase virtual. Puedes enseñar con gusto, pijama o tu edredón. El taco está por gusto, descalza es una opción. Si tienes hambre no sufres, la refri muy cerca está. Lau, el micro. Bueno, ¿cuántos programas vamos? Nuestro programa número 13 y siempre me olvido. 14, número 14. ¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Buenas noches a todos. Hola, Lau, ¿cómo vas tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus clases esta semana? Bueno, a ver, terminando la semana 12 y bueno, tengo bastante que corregir, tengo controles de lectura que corregir. Y bueno, mis alumnos están avanzando con sus proyectos finales y ya quedan 4 semanas en mi caso para terminar el semestre. Sí, claro, ya hasta que se nos está yendo el año, pero al toque. Mis estudiantes están dando también su mayor esfuerzo para cerrar este año tan poco convencional que nos ha tocado vivir a todos, no tanto a los alumnos y a nosotros como docentes que estamos todavía agarrándole el ritmo a este año. Pues es verdad, no ha sido
estamos desde, o sea, no solamente dentro de clase, ¿no? También desde casa estamos sacando nuestra mejor versión, los estudiantes, los Ujú. profesores y hasta los padres de familia, ¿no? Es un año de muchos aprendizajes y buenas prácticas, sobre todo. Exacto, y sobre todo porque estamos conectados. Hemos pasado tanto tiempo frente a la pantalla con cursos en línea con los estudiantes, seminarios, algunos hacemos también teletrabajo y usamos también el tiempo en entornos digitales para poder informarnos y también para buscar cómo podemos cuidarnos mejor frente a esta pandemia. Sí, pues este año, debido a la coyuntura, hemos sido bombardeados de información. Por ejemplo, de acuerdo al informe de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y de la Organización Mundial de la Salud, entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra el COVID-19, hasta mayo habían 361 millones de videos en YouTube en las categorías COVID-19, ¿ya? Y desde que Ujú. comenzó la pandemia se han publicado más de 19.200 artículos en Google Scholar. O sea, la infodemia, ¿qué entendemos por infodemia, no? La infodemia es la masificación de la información que no necesariamente es verdadera y que Exacto. dificulta, sobre todo porque dificulta encontrar fuentes confiables y verificables de información. Es muy cierto, como lo han visto en los memes que hemos utilizado esta semana, que es pues, nuestra experiencia de los memes siempre, es cuánta información recabamos y a veces no sabemos cómo ordenarla, cómo verificarla. Como consecuencia, el mayor acceso en el mundo a los teléfonos móviles con conexión a Internet y a las redes sociales se ha dado lugar a una producción exponencial de información. Hay un montón de información disponible y de varias modalidades, ¿no es cierto? Y eso ha creado entonces una epidemia de información o una infodemia. En otras palabras, estamos frente a una situación en la que se produce e intercambia mucha información en todos los rincones del mundo, la cual llega a millones de personas, así como este programa que va llegando a más personas y generamos también contenido. Y para ello también les vamos a dejar en los comentarios un enlace para que lo puedan revisar, que es para entender la infodemia y la desinformación en la lucha contra el COVID-19. Sí, bueno, y como se dan cuenta, como profesoras estamos preocupadas por la Mm. gran desinformación que existe en el mundo. Entonces, hoy hemos invitado a Carlos Torres Ravelo, Uh quien es -huh. un profesor especialista que además ha escrito un libro sobre alfabetización audiovisual y mediática. Así es, yo quiero contarles de manera exclusiva que Carlos fue mi profesor cuando yo estaba en pregrado y ahora tengo el gusto de tenerla en el programa y estoy muy feliz por ello. Carlos Torres es doctorando en la Universidad Complutense de Madrid en Comunicación Audiovisual, Relaciones Públicas y Publicidad. Así también es autor del libro Alfabetización Audiovisual y Mediática y es productor de televisión de señal abierta y cable por más de 15 años. Hola Carlos, bienvenido a nuestro programa Profesoras Conversando. Hola, Nalu, un gusto saludarte también, Laurita. Como yo hoy día posteé en las redes sociales, es un gusto estar reunidos entre amigos y hacer lo que más nos gusta, que es comunicar. Y Uh -huh. comunicarnos entre amigos es más bonito todavía. Por supuesto. Exacto, de verdad estamos muy contentas de tenerte aquí y te felicitamos por tu libro, Carlos, y por favor cuéntanos a todos los que nos siguen qué es y para qué sirve la alfabetización audiovisual y mediática. Mira, el proceso de alfabetización es enseñarle a personas a leer y escribir cualquier código. Podemos enseñar a leer y escribir un idioma, como lo hace Nalu, como también podemos enseñarle a leer y escribir códigos audiovisuales a personas que los ignoran. Y normalmente nosotros estamos involucrados día a día, como ustedes lo han dicho, estamos involucrados con códigos informativos, códigos audiovisuales y no sabemos exactamente cómo funcionan, ni cómo se crean o qué significados originan. Normalmente, el mundo audiovisual se ha creado para generar entretenimiento y generar códigos positivos, pero también se puede dar el otro lado, como por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler utilizó estos códigos para manipular a la gente, como también lo hizo Lenin en la Revolución Rusa, y seguro muchos otros casos vinculados a la política y a la manipulación. Entonces, ¿tenemos nosotros que conocer esto? Yo creo que sí, para poder abrir los ojos y no ser víctimas de esta infodemia que ustedes han planteado en el caso del COVID, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, como tú dices, hay que estar Uh preparados -huh. para toda esta información que estamos recibiendo,
para saber en qué fuentes podemos confiar, ¿no? En qué fuentes podemos nosotros verificar, ¿no? ¿Y cuáles serían los beneficios como profesores, ¿no? Bueno, nosotros los tres somos comunicadores, pero ¿cuáles serían los beneficios de incluir en clases dinámicas para desarrollar alfabetización mediática? Sobre todo ahora que estamos frente a esta crisis sanitaria. Ya. Incluir en clases de la universidad, en clases para docentes o en clases para colegiales. Para la universidad. Para la universidad. En realidad, bueno, yo tengo la suerte de enseñar no solamente a comunicadores, sino también a ingenieros, a personas de los primeros ciclos de estudios generales y también a diversas carreras en cursos de doble de grado en la universidad donde trabajo. Y tengo también la suerte de experimentar con ellos cómo salen renovados y parecieran realmente otras personas después de conocer cómo funcionan los medios de comunicación y cómo también funciona el mundo audiovisual, porque ellos constantemente lo están consumiendo y también hacen contenidos audiovisuales para las redes sociales y sin embargo no sabían qué significados generan ciertos códigos, como por ejemplo los planos. Yo ahorita estoy en un plano busto, ustedes prácticamente también en el mismo, y son los planos correctos para salir en pantalla, son los planos narrativos. Planos que justamente generan ese significado y que sirven para contar una historia. Cuando nosotros exponemos o cuando nosotros dictamos una clase, estamos narrando. Muy por el contrario, hay muchos casos que he visto hasta en televisión, en señal abierta, que hay muchos invitados de los medios de comunicación y aparecen en un plano así. Aparecen en un plano que están inclusive así, menos de la mitad. Me voy a agachar. Así, están así, en menos de la mitad de la pantalla. No conocen ni siquiera los planos, no conocen el concepto de la composición visual, que es el ordenamiento de todos los elementos que aparecen en el encuadre, y no aparecen los ángulos. Si es que yo aparezco, por ejemplo, en un ángulo así, y disculpen que mueva un poco la cámara. Está bien, está perfecto. Está buenazo. Yo lo que voy a hacer es generar una distancia con mi público, porque estoy generando un ángulo contrapicado que me va a volver a mí autoritario, que me va a volver alguien un poquito más grandioso, y que los dictadores lo han utilizado, ¿no? Claro. Y a las personas un poquito más gorditas nos va a volver más gorditos. Entonces es bueno, por ejemplo, saber hasta por estética qué nos conviene. Y esos son los códigos, por ejemplo, básicos que podemos considerar. Entonces no es bueno que un profesor salga así porque va a marcar una distancia con el alumno y el alumno no le va a tener confianza. Entonces, esto tiene que ver con la comunicación no verbal. Disculpen que se vea así un ratito. Solamente que estoy con un ratito que vaya acomodando. Disculpen, aplicando la clase. Entonces, nosotros estamos, ahorita voy a romper la luz. Y también es importante que nosotros conozcamos el tema de... Conozcamos el tema también de otros códigos como la iluminación, qué nos conviene para transmitir tal o cual significado. Los alumnos lo conocen y se quedan maravillados y dicen, profe, con razón, yo de esta manera me veo mejor, yendo a la parte más superficial, o profe, ahora ya sé por qué me comunican de esta manera ciertos profesores y por qué me aburren tanto ciertos otros profesores. Entonces, el tema de los códigos es una cosa y también cómo la mezcla de estos códigos me van a generar significados. Por ejemplo, hay un experimento del año 20 que lo hizo un ruso que se llamó Lev Kuleshov y que él sugería que la yuxtaposición de planos, por ejemplo, un plano busto como el que ahora tenemos, con un primer plano o con un contraplano que podría ser yo mirando al frente y después el plano de una taza, como esta de acá tan bonita que ustedes me regalaron, puede significar que yo estoy hambriento. ¿Y qué es lo que sucede en las clases? No se producen significados, no se producen ningún tipo de plano y contraplano y por lo tanto también suelen ser un poco densas y aburridas las clases, porque no hay ese dinamismo de
una sucesión de planos y tampoco se generan significados al utilizar el plano y contraplano, que sí lo vemos en el cine o en la televisión. Entonces, hay una distinción importante, primero de los códigos y después de los significados que generan estos cuando se conjugan. Entonces, es importante conocerlo para que yo, por ejemplo, pueda empezar mi clase parado en un plano general, por ejemplo, o en un plano entero. Podría, esto ya se ha corrido un poquito, pero bueno, lo agarro así. Entonces, yo podría empezar en un plano entero, por ejemplo, la clase, y después de proyectar algo, podría tener un plano más narrativo como el que estamos utilizando ahora. Y gracias a eso y a la conjugación de planos, voy a no solamente generar significados, sino también voy a dinamizar las clases, por ejemplo, ¿no? O las Claro. exposiciones que tenga, etcétera. Interesante ese dato porque, claro, de hecho que antes en presencial uno podía como que moverse en el escenario Claro, y llamaba la atención el alumno, ¿no? Laura y yo que somos recontra inquietas, imagínate, nos movíamos por todo lado, yo aparecía al final del salón, luego saltaba por otro lado, ¡ay, se fue! Está arreglando su cámara. Claro, entonces Laura y yo éramos así, recontra inquietos, aparecíamos al final del salón, volvíamos a la entrada, nos movíamos por todo lado y ahora en el virtual estamos pues sentadas, ¿no? Y de hecho que de pronto falta ese detalle que dice Carlos, ¿no? El jugar con el, claro. mientras que te voy poniendo la PPT, voy cambiando mi cámara y la pongo en otro lado para que, ¿no? Para jugar con las poses y de hecho, claro, obviamente llamas la atención del alumno y el alumno va a estar más pegado a la clase, definitivamente. Yo por lo menos... Lo ideal sería tener más cámaras, ¿no? Pero como no tenemos Claro. solamente algunas cosas, entonces solamente algunas cámaras, podemos jugar nosotros igual poniendo todo o haciendo toda una puesta en escena, que realmente eso sería en la clase soñada, pero la realidad a veces dicta que nosotros estamos correteando y no tenemos tiempo para planificar ello. Si ni siquiera nos alcanza el tiempo para planificar las clases, menos para cuidar el código visual. Pero es muy importante, ¿no? Para poder transmitir significados correctos. Sí, definitivamente es muy cierto. Yo, por ejemplo, intento cambiar de espacio en mi casa, ¿no? O sea, alguna vez doy la clase de la sala, otra vez doy del comedor, por lo menos para que conozcan mi casa, ¿no? Entonces no me muevo físicamente, pero me voy moviendo de un cuarto al otro. O sea, pero es bueno, tienes razón, el aplicar para mantener bien dinámica la clase y que el alumno esté prendido a lo que estamos enseñando. Sí, ¿no? Claro. Ahí, como tú dices, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me compré como un rack, porque, o sea, el primer semestre tuve la laptop al ras del escritorio, ¿no? Pero igual sentía de que no podía ver a los ojos, ¿no? Que necesitaba tener un rack para que también mi vista no se cansara, o sea, bueno, mi cuello no se cansara y se pueda ver, pareciera que te estoy hablando a ti directamente a los ojos, ¿no? Qué importante es eso, que el alumno sienta eso. Hay una cosa que a mí me pasa bastante y que siempre nos jala la vista la pantalla, pero no tenemos en cuenta a nivel de comunicación Que la cámara verbal, está ahí. la cámara está acá, ¿no? Y cómo yo Claro. libro la cámara poniendo mi dedo, ¿no? Y sé que lo que está, porque a veces hay celulares tan modernos que tienen 5 cámaras por todos los lados. Entonces, y es un poco complicado ver un punto prácticamente sin vida, ¿no? Y tú quieres ver a tus alumnos. Yo, por ejemplo, quiero verlos acá, pero en este momento no estoy viendo la cámara. Y yo tengo, si no veo la cámara, es una falta de respeto para tu interlocutor a nivel de comunicación. Es como que me estés hablando y estoy con el celular al costado, ¿no? Entonces es lo mismo. Y eso es lo que hacen los profesores. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y yo lo he visto en ministro, o sea, declarando en medios, y, o sea, es un tema de ignorancia audiovisual total. Entonces yo lo que hago es, imaginemos, acá tengo yo una fotito del Señor de los Milagros, aprovechando que acaba de pasar octubre, ¿no? Y yo lo que hago es colocar una foto de una persona que yo quiera, una persona que me genere confianza, ¿no? Y lo pongo y le hago un huequito, lógicamente, para que no tape la cámara, y pongo encima de la cámara. Y cuando estoy hablando a esa persona. Buen truco. Y no me jala la vista, la vista lo que sucede en la pantalla, el PowerPoint o las personas que también están con las cámaras. Entonces, eso es una buena referencia y los chicos de, por ejemplo, cursos como comunicación efectiva, que son ingenieros civiles, por ejemplo, o quieren ser ingenieros civiles, hacen eso y les va súper bien. Y es un curso que me gusta mucho porque los alumnos entran así con un temor tremendo, nunca prenden la cámara y después quieren prender la cámara. Cuando descubren el código, quieren prender la cámara siempre.
No, claro, es que está bueno el tip ese porque de hecho, claro, a mí también me ha pasado que en clases yo miro a la pantalla porque estoy viendo a mis alumnos, cómo se mueven, qué dicen, y claro, me doy cuenta que parece que no los estoy viendo, ¿no? Porque la cámara Claro, está arriba, entonces es interesante, es como mira el pajarito, ¿no? Entonces mira la cámara para que exacto. parezca que estás viendo realmente al que está al frente, ¿no? Sí, sí, Porque sí. el del frente dice, está mirando a otro lado la profesora, ¿no? Sí, yo me di cuenta, Carlos, cuando empecé a ver obras de teatro en el nuevo formato, en este nuevo formato, y dije, claro, ¿no? Tienen que estar mirando a la cámara, real, o sea, pero realmente sus ojos a la altura de la cámara, ¿no? Ujú. Para poder generar, eh, para generar esa emoción que te genera la actuación, ¿no? O una buena actuación, ¿no? Entonces, yo dije, sí, pues, o sea, hay que aprender a utilizar, y yo me imagino que, bueno, algunos actores que hacen teatro también hacen televisión y también tienen toda esta conocimiento audiovisual, ¿no? Conocimiento audiovisual que te da haber trabajado en televisión tanto tiempo, que sabes dónde está tu cámara, pero no necesariamente tienes que estar mirando la cámara todo el tiempo, pero sabes dónde está para poder comunicar, para poder transmitir. Ujú. Claro, porque no solamente es mirar a la cámara, sino también es todo el tema kinésico, ¿no? Y también la proxémica, ¿no? Que es qué tan cerca estoy hablando de los planos, que ya lo hemos mencionado, y también todo el tema del movimiento corporal, ¿no? Y a Ujú. veces muchas personas tendemos a estar moviendo las manos sin sentido. Si las manos te complican, haces un plano busto y las manos te las amarras abajo y no tienes por qué estar moviendo, ¿no? Claro. Cosa que a mí a veces me pasa, ¿no? ¿Qué? Entonces, Ya. sí. Entonces, eso de ahí son temas que, como tú dices, Laurita, ya hay gente que está preparada, está entrenada para salir en los medios, por eso hay un tema que se llama media training, ¿no? Ujú, el media training. Entrenan para salir en los medios, no es cualquier cosa, ¿no? Y lamentablemente yo creo que ahora se ha desvelado la falta de ese entrenamiento mediático y audiovisual de las personas que aparecen no solamente en pantalla como los profesores, sino también de algunos políticos que aparecen en los medios desde su casa, porque ya no está el camarógrafo del canal que le mandaban para hacerle la entrevista con el reportero, sino él tiene que hacer su propio encuadre, tiene que hacer su propio plano, su propia composición, y de pronto se dan con la sorpresa de que todo lo que hicieron está mal. Y eso no solamente perjudica en que se ve mal la imagen, sino que transmites un código incorrecto y por lo tanto podrías transmitir también una distancia con tu público que no es lo que tú quieres. Es cierto, ¿no? O sea, utilizar los medios a nuestro favor, ¿no? O sea, saber Claro. utilizar como profesores, saber utilizar los medios, como estudiantes cuando hacen, ahora yo no sé si te está pasando a ti, cuando hacen sus exposiciones, ¿no? Bueno, tú les estás dictando, justo nos estabas contando de ingenieros, ¿no? Sobre comunicación, sobre cómo sacarle el provecho a la comunicación, ¿no? Entonces, creo que tú me decías, hace un rato nos comentabas, ¿no? Que una vez que ya saben toda la variedad de planos, toda la variedad de herramientas audiovisuales que tienen al alcance, ahora sí quiere prender su cámara. Sí. Claro. Entonces Cuando han hay un dominado tema, todo. claro, hay un tema de temor y no lo hacen porque sienten que se ven mal, ¿no? Entonces hay un tema de que también es importante que ellos se observen, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya hemos pasado el media training en la clase y ellos, el primer ejercicio es que se graba la clase felizmente y ellos se tienen que ver, aparte del feedback que yo les doy, y esa barrera, y romper esa barrera de verse en pantalla es muy importante, porque Ujú. cuando nosotros nos convertimos en señal de video y nos convertimos, y nuestra voz se convierte en señal de audio, a veces decimos, oye, qué fea se escucha mi voz. O a veces decimos, oye, qué mal me veo, está mirando a otro lado, qué puedo mejorar. Ujú. Y esta autocrítica es muy importante para crecer en Claro. este tema audiovisual, ¿no? Hay una entrevista de Martín Scorsese, el director, que está en YouTube del año 2017, que él menciona, hay una inteligencia audiovisual. Entonces me parece Mm, bonito citarlo en este momento porque me parece que sí se tendría que desarrollar en este contexto esa inteligencia audiovisual, ¿no? Así como también la mediática, que es otro cantar, ¿no? Que es el claro. entendimiento de los medios, el entendimiento de cómo se Ujú. maneja la información, para no caer también y ser víctimas de las fake news constantes que sobre todo nos llegan a los celulares, ¿no?
Sí, claro, ese sí es Y cierto, no hay que estar combatiendo eso porque ahora es que es tan fácil que la información vuela hoy en día y con las redes, los grupos de Facebook, los grupos de WhatsApp, los grupos de aquí, los grupos de allá, llega a todo, ¿no? Y cómo lo vas verificando, ese es un tema. Yo creo que me parece que hace es que he escrito un libro que nos puede ayudar para ese tema, ¿no? Me parece, puede ser por ahí. Sí, 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 sí. Ese libro, Coméntanos. ese Cuéntanos, libro no te hagas el difícil, cuéntanos todo. lo voy a Entonces, contar acá. Este es el libro. El libro se llama ajá, ya ver. Alfabetización Audiovisual y Mediática y lo he escrito con un súper amigo mío, Gerardo Carbaún Padilla, que, bueno, lo conozco como hace 12 años y como hace 12 años empezamos nosotros con este proceso, tratando de hacer audiovisuales que puedan educar un poquito a la gente, porque nosotros dijimos, si no podemos cambiar en los medios de comunicación, porque no se pueden cambiar en los medios, ni por ley, ni por ningún tipo de forma que no sea democrática, porque si no atentarías contra la libertad de expresión, que es muy importante para una sociedad, ¿no? Entonces, como no se puede cambiar ello, podemos educar a la gente. Entonces nos preocupamos desde ese entonces, como hace 12 años, que nos conocimos en una universidad donde trabajábamos, empezamos a desarrollar contenido para educar. Y después de ello, yo realicé un proyecto en esta universidad que tenía la finalidad de crear contenidos audiovisuales vinculados a las materias de la universidad, porque mi intención era también desarrollar contenido educativo a través de los videos. Y así ha ido evolucionando esta idea y después de un viaje que yo tuve por el doctorado, regresé de Madrid, de España, y estaba todo el tema de alfabetización mediática de moda. Entonces, yo, después de reunirme con él, justamente le hago la propuesta para ver si hacíamos un escrito de esto. Primero dijimos un artículo y después surgió la posibilidad de hacer el libro y gracias al Fondo Editorial de la Universidad de San Ignacio lo pudimos aterrizar en tiempo de pandemia, ¿no? Que es un poquito más meritorio porque Claro, Sí, claro. es definitivamente. súper difícil hacer todo en este tiempo, ¿no? Y se Ujú. publicó en la Feria Internacional del Libro de Lima, ¿no? De este año. Entonces es un texto actual, audiovisual, que normalmente no existe eso en nuestro país, ¿no? Porque hay muy pocos textos audiovisuales Sí, eh, acá peruanos, ¿no? Entonces es interesante porque también para la gente que investiga, siempre la actualidad y el texto actual es fundamental, ¿no? Para que su investigación no pierda vigencia. Claro que sí, 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 ¿no? Porque todo, o sea, claro, es un mérito haberlo escrito en esta época en la que nos estamos adaptando, ¿no? Pero también, que, o sea, es algo que ya venías tú pensándolo con Gerardo. Con Gerardo lo Claro. venías pensando ya y vienen trabajando este tema desde hace más de 10 años, ¿no? Y ujú, también es un aporte tanto para nuestros estudiantes como para nosotros los profesores, ¿no? Que necesitamos darnos cuenta de la importancia que no necesariamente tenemos que ser profesores de comunicaciones, sino de otras Claro. carreras, exacto. ¿no? Sí, claro que Sí, definitivamente el tema de la alfabetización mediática va para todos, ¿no? Claro, nosotros como comunicadores de pronto es primordial, ¿no? Pero en verdad creo que aplica a otras carreras, es transversal. Y tenemos una pregunta del público. Peter Llanos nos dice que está interesante el tema, lo cual es muy cierto, y quiere saber si es que el libro está disponible en versión digital. Bueno, yo también quiero saber, porque yo también quiero leerlo. en ¿Cómo versión es? digital supongo que estará pronto, pero se puede comprar y te lo mandan a tu casa por delivery, eso sí. Pero bueno, tú, Ana Lu, que Pero para los que estás estamos, lo que ves en es que Peter Sí, también, nuestro seguidor Peter también está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tienes fanáticos en el extranjero ahora. Entonces, ¿cómo Bueno, vamos a hacer? qué bueno, qué bueno. En realidad, todavía no está en versión digital, supongo que ya, porque el tema de la distribución también ha sido un poco difícil, ¿no? Ha Claro, me estado imagino, vendiéndose obviamente. en Joinas, se ha estado vendiendo y te hacían una repartición. Recién esta semana me han indicado que ya está a la venta en otras librerías, Bacán. librerías conocidas de acá de Lima, pero no está todavía en una versión digital, como en un ebook, todavía no está, ¿no? Entonces, ojalá que pronto se dé ello para que toda la gente también interesada de fuera pueda Claro. acceder.
Por Sí, favor, porque sería, cuéntanos cuando lo tengas ya sería- en versión digital para contarle a nuestros seguidores aquí también, porque de hecho, sí, es un tema que todos queremos saber, pues, ¿no? Que todos queremos leer al respecto y dice Peter, Amazon Kindle corazón, claro, todos los que leen así en digital, sí, así sí, es, mira, todos. hay un tema que comentó Laurita y que quería aclarar. Ujú. No solamente esto sirve a personas vinculadas al mundo de la comunicación, porque como les comentaba, yo les enseño también a ingenieros, no solamente a comunicadores, sino también a ingenieros. Claro. Y en algún momento yo tuve que desarrollar un proyecto con docentes. Y estos docentes eran matemáticos de estudios generales de una universidad. Y tenían el objetivo era hacer matemáticas a través de audiovisuales. Era un poco difícil porque al ser algo tan abstracto, en teoría no es televisivo, pero sin embargo se pueden aplicar diversos géneros, como por ejemplo eh, se hibridó la ficción, se hibridó también el género periodístico, el género de entretenimiento y hasta Ahí inclusive está, animaciones sí. para generar un producto audiovisual muy bonito. Y los profesores tuvieron que ser capacitados y entrenados. Y tanto así que llegado el momento de las grabaciones, ellos sabían a qué cámara tenían que mirar, en qué momento Ah, cortaban, bacán. qué tan extenso tenían que hablar para que sea útil al momento de la edición, hasta inclusive aprendieron a maquillarse, ¿no? Porque, miren, y esto del maquillaje puede parecer algo tonto, pero determinó, por ejemplo, en la década de los 60, que Kennedy le gane a Nixon en las elecciones presidenciales de Estados Es Unidos, ¿no? verdad. Y Ujú, esto ujú. no fue exactamente por el maquillaje, pero fue algo que influyó porque Claro. Nixon dijo, no, eso es para mujeres, yo no me voy a maquillar. Y se notó todo demacrado porque había salido de una operación a la rodilla y estaba Ujú. transpirando y todo comunicó. Y todo comunica y no solamente llega a un nivel de que qué tan bonito te ves o qué tan feo te ves, porque eso es el nivel superficial, sino ya trasciende a ello. En este caso, definió el presidente de los Estados Unidos y en muchos otros define cosas tan importantes como, por ejemplo, también el tema mediático define o no el pánico, el caos y el malestar en la población Exactamente. por la desinformación, ¿no? La desinformación con el tema, por ejemplo, este del COVID, que ya lo habíamos vivido hace 10 años u 11 años con el tema Con de la el gripe gripe H1N1, H1N1, sí. H1N1. de Ujú. la gripe porcina, ¿no? O sea, ya era lo mismo, o sea, no había ningún caso confirmado en el Perú y todos los diarios publicaban, ya llegó, ya está aquí, Sí, ¿qué tenemos que hacer? Las 6 plagas de Ujú. Egipto, ¿no? O sea, era una cosa sí. increíble, ¿no? Desde los diarios más amarillistas hasta los diarios aparentemente serios, ¿no? Así Claro. No, mismo. el problema ahora es que, a diferencia de hace 11 años, más personas tenemos teléfonos celulares, o sea, Claro, smartphones, ¿no? hay más Claro. canales, hay más plataformas para informarte supuestamente, ¿no? Pero ¿cómo te informas? Tenemos una pregunta más de Peter Llanos. Dice, ¿qué elementos en la estructura de enseñanza digital deben de tener en cuenta los maestros, más allá de su preparación pedagógica? Porque en lo digital no basta conocer y saber enseñar. Por ejemplo, un minuto de manera presencial no se siente, de manera virtual puede ser largo, como los comerciales en YouTube. Sí, yo creo que se tiene que, así como cada profesor hace la estructura de su clase y tiene un esquema, ¿no? Para su Ujú. clase, también tiene que aprender del código audiovisual para hacer como una especie de guión técnico y saber qué cosa va a utilizar. El guión técnico es el guión en donde se aplica todo el conocimiento del lenguaje audiovisual después del guión literario. Primero se escribe un guión literario que es la historia, que ese contenido ya Ujú. lo tienen los profesores, pero ¿qué hacer a nivel audiovisual para atrapar al público? Como por ejemplo buscar la interactividad. Eso se habla en el libro, por ejemplo, ¿no? El tema del multisentido, la teoría del multisentido, de cómo involucrar la mayor cantidad de sentidos para que la gente participe, para que sea más interactiva la clase. Por ejemplo, Claro. tenemos plataformas como Kahoot, como Menti, ¿no? Que Ujú. yo puedo aperturar una clase con una encuesta, por Ujú. ejemplo, y no una encuesta vinculada a la clase. Yo puedo preguntar, por ejemplo, ¿tú qué ¿Cómo pedirías están? para Navidad el día de hoy? Y yo podría poner un auto, una casa o que el COVID desaparezca. Y estoy seguro que todos van a poner lo último, ¿no? Y Claro. a raíz de eso tú puedes generar toda una dinámica interesante. Y estás Ujú. implicando
el tacto, porque la gente está respondiendo con el celular. Igual que Kahoot, que es más bonito, más interactivo y también más visual, ¿no? Pero ya está Ujú. implicado el tacto. Si quieres, también ustedes pueden decir, son las 7 de la mañana, me ha provocado a mí un café, a ver, cerremos los ojos y tú puedes proponerles algo. Cerremos los ojos, imaginemos que estamos nosotros en una playa, sueltas un sonidito de mar por ahí, sueltas un sonidito de las Mm, gaviotas, y la gente, y ahora imaginen el olor de su desayuno preferido. Qué Y la rico. gente lo va a imaginar Ujú. y les puedes decir, bueno, ahora chicos, tienen 3 minutos para prepararse un café. Y tú involucras el café en tu clase. Con tu tacita encima de profesoras conversando, mejor todavía. Por supuesto. Entonces, involucras el olfato en Pronto. eso. Y es algo que, por ejemplo, se hace o hacen las grandes marcas como Disney. Tú vas a un parque y Disney te involucra todos los sentidos. Claro. Ujú. Tú vas al juego, por ejemplo, La Momia, y tú entras y la momia te escupe fuego. ¿Qué implicó? El sentido del calor, el tacto. Y empiezas a oler a pelo chamusqueado. Y tú te tocas y no es que te hayas quemado el pelo. Simplemente es que es un olor que tiene unos Claro. dispensadores, ellos como unos poet, que te van soltando olores y Ujú. involucran todos los sentidos, muy aparte del sentido de la vista y el oído, que ya es todo audiovisual, ¿no? Entonces, está involucrado la vista, el oído, el tacto, el olfato. Y cuando sales, hueles a canchita, qué rico, y te vas a comprar una canchita. Y encima, Claro, obvio, te guía el olor. te venden la pierna de pavo, ¿no? Entonces, están involucrando los 5 sentidos. Nosotros tenemos que procurar eso en clase, tratar de involucrar los Ujú. 5 sentidos para que esto sea un poquito más entretenido para los chicos que son más impacientes que nunca, ¿no? Sí, claro, Es definitivamente. Es una cierto. nueva generación que con cualquier cosa se distrae también, ¿no? O sea, pasa la Claro, mosca y se van detrás de la mosca y se olvidan que estaban en clase. Entonces, eso eso es Lo- sí. muy cierto. Hemos aprendido muchas cosas hoy. O sea, de hecho, involucrar Sí. los 5 sentidos, ¿no? Ujú, Cómo ujú. colocar bien nuestra cámara, mirar que nuestra mirada vaya a la cámara. Mira el pajarito, Eh, mira el pajarito. entonces, recomendamos tu libro, ojalá que podamos, lo tenemos por Joinas, dices, ¿no? Que por Joinas podemos entrar y Sí, conseguir tu libro. más bien yo les quería proponer algo. Hagan un Dime. sorteo, hagan un sorteo para ver si es que le mandamos el libro ahí al seguidor A de Estados Peter. Unidos. A Y a ver, ver, incluye delivery, propongan, dices. propongan una dinámica que involucre los 5 sentidos y a los dos primeros Mm. que A ver, a respondan ver, a mejor ver. o las respuestas más creativas, ya ustedes determinen las reglas, les regalamos el Ay, libro. buenazo, buenazo, sí. Buenísimo, Buenísimo. Y buenísimo. Vamos a pensarlo entonces. sí, sí, Gracias. sí. Y ya eso es un tema mío, ¿ah? Porque no, nada más no quiero un libro, ¿no? Entonces, Bueno, ya sabes, Peter, a prestar atención a las pautas que vamos a dar para el sorteo para que te llegue el libro de Estados Unidos. Muy bien, Carlos. Gracias, gracias por acompañarnos hoy. Tú, como siempre, tu labor docente no acaba. Entonces, Exacto. te agradecemos por acompañarnos hoy, por compartir la importancia de la alfabetización audiovisual y mediática, ¿no? Y sobre todo hoy que abundan las noticias no verificadas, ¿no? Las eso, teorías de la eso sí. conspiración sobre el COVID. Ahí Mira, sí. El lo 5G. único, lo único que yo les puedo decir con respecto a eso, por ejemplo, a mis alumnos, profe, entonces, ¿qué me invita a ver? ¿Qué noticiero puedo ver? Yo les digo, de acuerdo a lo que en algún momento Omar Rincón, que es un experto en el mundo audiovisual, un colombiano de la Universidad Javeriana de Colombia, eh, él dijo, lo mejor que tiene Perú en la televisión son sus programas dominicales. Y justamente Cuarto Poder es uno de ellos, en donde tengo muy buenos amigos y en donde se cumple con los principios básicos del periodismo. Uno de ellos es el contraste de la información. Una vez que Ujú. contrastamos las fuentes, podemos nosotros acercarnos a la verdad, como lo hacemos en una tesis. Si no contrastamos fuentes, va a ser bien complicado. Y eso lo hacen en los programas dominicales. ¿Por qué? Sobre todo porque tienen más tiempo. Porque en el día a día a veces no contrastan información y patinan los periodistas a pesar de que puede ser un problema legal para ellos, pero es porque tienen la presión de sacar una noticia ya. En Sí, cambio, en el claro. Claro. se demoran una semana, 2 semanas, 3 semanas en investigar y eso de ahí es favorable para el buen periodismo, ¿no? Entonces, si quieren ver Obviamente. algo, yo les sugiero, vean un programa dominical
Y si quieren ver un noticiero de lunes a viernes, traten de ver un noticiero de cable, porque no tiene la presión de rating. Y el rating Claro, hace que todo el mundo sea como un jalador de Wilson de la parada, que te está literal. tratando de Ujú. jalar los ojos para que tú consumas lo que él vende, ¿no? Entonces, eso es el consejo que yo les puedo dar para tener una salud eh, mental, emocional. Que es Y importante en estos tiempos. sí, sí, de todas maneras es muy importante. Así que les agradezco mucho, Laurita, Ana Lucía, ha sido un gusto para mí compartir el día de hoy con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y ya ustedes definan el concurso para el ganador. Claro que Teresito, sí. muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. En tus redes Chao, chao. sociales, ahí está dejando Ahí su está en LinkedIn pantalla. y su Ujú. Sí, Instagram. ahí está. Chao, nos Chao, chao. vemos. Un Cuídense, nos abrazo, vemos. cuídate. Chao, chao. Qué interesante, ¿no? Los cinco Muy sentidos. interesante. No, ya me quedé con Mira, eso, acá ¿ah? me encantó lo de Peter. Mira, Peter lo que pone. Es viernes y el cuerpo lo sabe. En esa frase están los 5 sentidos. No, 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 algo más elaborado, algo más elaborado. Ay, que le meta ganas, que le meta ganas, que parezca que le metió ganas. No, más bien, si nos pueden dar ideas de cómo deberíamos hacer este sorteo, ¿no? Porque ya ahí con Laura lo vamos a cranear. Los domingos tenemos nuestra reunión de coordinación. Entonces, esténse atentos a nuestras redes, compartan con sus amigos este episodio también, ¿no? Y en la semana les vamos a estar contando cómo pueden ganarse el libro de Carlos Torres, que está muy, muy bueno. Y nada, eso ha sido todo por el día de hoy. La próxima semana tenemos una nueva invitada internacional que viene desde Colombia, Jennifer Lopera, con quien vamos a hablar sobre evaluación y retroalimentación y también vamos a hablar obviamente de cómo está la realidad colombiana en el tema de educación superior, ¿no? Cómo han tratado el COVID allá, qué medidas se han tomado, y lo que a nosotros mucho nos gusta con Laura es el tema de la retroalimentación, ¿no? Cómo hacerle saber a tu alumno que está yendo por buen camino o cómo encaminarlo también cuando a veces se nos pierde por ahí. Y la responsabilidad que tenemos como docentes, ¿no? De ir formando a nuestros alumnos en la universidad, así sea el primer ciclo de 10º, tenemos una responsabilidad. Y con eso lo vamos a conversar con Jennifer la próxima semana. Y les agradecemos por estar con nosotros este viernes. Y como todos los viernes, muchas gracias por estar con nosotras. Sí, muchas gracias. Gracias, Analú, por acompañarme otra semana más a conversar aquí en Siempre. Profesoras Conversando. Por favor, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Anchor y compartir el hashtag Profesoras Conversando. Gracias. Esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para docentes de educación superior. Ahora. Oye, Ariel, he escuchado que le estás pidiendo al director que regrese a las clases presenciales, pero ¿a ti qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Tú crees que las presenciales te iría mucho mejor? Y sueñas con ir afuera, ¿qué tal la equivocación? ¿Acaso no ves que en casa la cosa está mejor? ¿Qué puede pasar por tu que te arme tal frustración? Clase virtual. Clase virtual, 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te tienes que bañar y no hay estrés de manejar. Siempre temprano, ahora es muy fácil, clase virtual. Puedes enseñar con gusto, pijama o tu edredón. El taco está por gusto, descalza es una opción. Si tienes hambre no sufres, la refri muy cerca está. Y si quieres ir al baño, ya no tienes que aguantar. Clase virtual, clase virtual. Enseña sentada cerca a tu casa, clase virtual. 7:30, tú te despiertas, lista estás. Ya no te tienes que bañar y no hay estrés de manejar. Siempre temprano, ahora es muy fácil, clase virtual. Puedes enseñar con buzo, pijama o tu edredón. El taco está por gusto, descalza es una opción. Si tienes hambre no sufres, la refri muy cerca está. Y si quieres ir al baño, ya no tienes que aguantar. Clase virtual, clase virtual.
Enseña sentada cerca a tu casa, clase virtual. Clase virtual, clase virtual, clase virtual. Lejos del kiosco, qué bien tú sabes, te hacen engordar. Si un niño se porta mal, ya no te tienes que enojar. Solo mutea, asumes la gloria, clase virtual. Así que ya sabes, Ariel, pobre de ti que te estás quejando, porque el próximo año vas a enseñar 8 horas diarias parada. Y vas a extrañar los milagros del Zoom y de la clase virtual.